Muy buenos días para todos, estudiosos de preceptos. Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Les habla Mercedes y hoy vamos a tener esta clase de la semana número 8 de estudio bíblico. Y esta semana de estudio comprende el libro de Génesis, capítulo 32, versículo 3, hasta el capítulo 36. Y la porción de esta semana lleva por nombre Vayishlach. Y esta palabra significa y envió, ya que así es como inicia la porción de estudio de esta semana, cuando Jacob envía mensajeros a su hermano Esaú para decirle que ahora vuelve con muchos bienes para hallar gracia ante sus ojos, pero Esaú sale con 400 hombres y Jacob se angustia, prepara su campamento, ¿verdad? Lo divide en dos para estar listo para la guerra y bueno, así poder salvar al menos uno de esos campamentos. Luego ora al Padre Celestial, el Dios de sus padres Abraham e Isaac, recordándole que él es el que le había dicho que volviera a la tierra. Así que bueno, iniciemos con Génesis 32. Versículo 3 que dice lo siguiente. Entonces Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaú a la tierra de Seir, región de Edom. La palabra hebrea que se usa aquí para mensajeros es malachim, que normalmente se traduce como ángeles. Pero como el hombre, nosotros sabemos, el hombre no tiene autoridad para enviar ángeles del cielo, los ángeles del Padre Celestial, pues entonces esto no es posible. No hay ninguna base escritural que muestre que el hombre pueda mandar sobre los ángeles de Dios. Así que existen muchos casos, y ya los hemos visto, algunos de ellos, donde la palabra malachim hace referencia a los hombres. Y hay otros casos donde hace referencia a los ángeles del Padre Celestial. Así que lo vamos a estar viendo de todas maneras más adelante con mayor detalle. En Génesis 32:7, aquí vemos que es la primera vez que el pueblo de Israel está dividido en dos. La división de Israel en dos campamentos ha seguido desde entonces. En tiempos del rey David había una división entre la casa de Judá y la casa de Israel. David reinó 7 años sobre la casa de Judá y 33 años sobre todo Israel. Así que con la muerte del rey Salomón, el reino fue dividido en dos naciones y la casa de Israel ha estado dividida de la casa de Judá hasta hoy. Así que aquí en este versículo nosotros vemos en 2 de Samuel 5:5 que dice que en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Para que sepas o tengas una mayor referencia de esto que estamos hablando, ya que es el tema principal de la escritura, yo te recomiendo que leas y estudies Primera de Reyes, capítulo 11 y también el capítulo 12, para que podamos entonces entender, ¿verdad? Que Israel está compuesto por dos campamentos. Si no entendemos esto, no vamos a entender toda la instrucción del Padre Celestial, todo lo que Él nos revela a través de las Escrituras, ya que los dos ejes principales de estos dos campamentos son Judá por un lado y Efraín por otro lado. Judá es lo que nosotros conocemos como Reino del Sur, la casa de Judá, y está compuesta por dos tribus, que es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y por otro lado, las 10 tribus que conocemos también como Efraín, también conocida como la casa de Israel
o el reino del norte, son las 10 tribus que se fueron en la dispersión y no han regresado. Así que en relación con esto también te recomiendo que puedas leer Lucas 15, porque la parábola del hijo pródigo se relaciona precisamente a esto, ¿verdad? El hijo mayor es Judá y el hijo menor es Efraín. Y estamos en este tiempo de que Efraín, estas 10 tribus regresen, ¿verdad? A la casa del Padre, que reconozcan su verdadera identidad, como dice aquí en la parábola, que vuelvan en sí, que vuelvan en sí. Así que bueno, pues te recomiendo estas lecturas adicionales porque te van a ayudar muchísimo para entender eh, toda la escritura y también los profetas. Bueno, así que continuamos con Génesis 32, del 9 al 12. Aquí en esta cita estamos viendo la oración de Jacob, que está basada en 3 cosas fundamentales. La primera es en la confianza en la palabra de Dios, porque él menciona, me dijiste, vuelve a tu tierra y a tus familiares y yo te haré prosperar. Lo segundo es que otra cosa en la que está basada la oración de Jacob es en la humildad, porque él expresa que es indigno. Y lo tercero es que también podemos ver en esta oración la sinceridad de Jacob, porque él expresa que tiene miedo, que le tiene miedo a su hermano. Así que en este momento, Jacob se encuentra en la hora de la verdad, porque Esaú tenía poder y también tenía el deseo de matarlo. La razón por la que Jacob había vuelto a la tierra prometida fue por una instrucción del padre. Así que Jacob no podía confiar en su propia fuerza ni en sus propios méritos, sino solo en la misericordia y las promesas del Padre Celestial para su vida. Tampoco escondía el temor. Con plena sinceridad sacó a la luz lo que había en su interior sin fingir y sin aparentar algo que no era. Nuestro Padre Celestial aprecia más nuestra sinceridad a que expresemos una fe fingida, tal como está escrito en 1 Timoteo 1, del 5 al 6, y también en 2 Timoteo 1:5. No vale la pena intentar fingir ante nuestro Padre Celestial. Si tenemos temor, es mejor no ocultarlo, sino ser sinceros delante de Él y contarle todo. En la luz es que todos nosotros encontramos la libertad. En la verdad está la victoria. En los momentos críticos no podemos usar frases eh, religiosas ya elaboradas para aparentar algo que no es. Seamos sinceros y oremos a nuestro Padre Celestial que Él nos ayude en nuestra debilidad, así como está escrito en Romanos 8:26, 2 Corintios 12:10 y también en Mateo 6:30, que aprovecho para recordarte que puedes darle pausa a este video en todo momento para que puedas leer por completo los versículos que están aquí en pantalla. Aquí en este versículo que tienes en pantalla, Mateo 6:30, aquí no dice que Dios va a vestir a los hombres de mucha fe, sino está hablando de los hombres de poca fe. En nuestra debilidad está la fuerza, porque allí desarrollamos una relación de dependencia y de confianza en nuestro Padre Celestial que está con nosotros. Y es Él mismo, el Padre Celestial, que había puesto a Jacob en esa situación de crisis. Detrás de él estaba Labán y delante de él estaba la promesa, esa palabra que él le había dado, pero también iba acompañada con un peligro de muerte por su hermano Esaú. No tenía más remedio que unirse más con el que le podía ayudar y con el que le podía sacar de esa prueba.
tal como está escrito en Primera de Corintios 10:13. Así que vemos que en Génesis 32:9 dice el Padre Celestial: vuelve a tu tierra y a tus familiares y yo te haré prosperar. Esta palabra que se le dio a Jacob, este mensaje contrasta con el que recibió Abraham en Génesis 12:1, ya que este dice: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre. Estos son los dos mensajes que el Padre Celestial está dando ahora en el tiempo del regreso del exilio de todos aquellos que son descendientes de Jacob, pero cuyos antepasados se asimilaron, se conformaron, ¿verdad?, con el mundo, se asimilaron con estas naciones gentiles. Para muchos de ellos ha llegado el momento de salir de la identidad donde nacieron y volver a la identidad de ser pueblo de Dios. En Hebreos 11, del 24 al 26, vemos este ejemplo de fe de Moisés, porque dice que cuando ya era grande, él rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Así que aquí vemos un ejemplo de cómo él dejó una identidad que se le había impuesto y volvió a la verdadera identidad, a quien él era realmente. También lo vemos en Mateo 5, del 11 al 12. En Génesis 32:12 vemos otra palabra, la misma palabra, perdón, que dice: de cierto te haré prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. En esta oración, la oración de Jacob, hay una síntesis de las palabras proféticas que fueron pronunciadas anteriormente sobre Abraham y sobre Jacob. Sin embargo, vemos que no es exactamente igual, porque el Padre Celestial habló cosas con Jacob que no fueron escritas hasta este momento. Cuando habló con Abraham, dijo que su descendencia iba a ser como la arena en la orilla del mar, pero aquí solo se menciona la arena del mar. Es decir, la arena en la orilla no es la misma que la que está dentro del mar, porque la arena en la orilla representa a los hijos físicos de Abraham y Jacob, que no son asimilados por las naciones gentiles. La arena dentro del mar son todos aquellos descendientes de Jacob que han perdido su identidad entre las aguas de las naciones. Es muy interesante notar que cuando ahora se trata de este regreso de Jacob, de su diáspora, ¿verdad? Lo más destacado es la descendencia como la arena del mar. Así que esto nos enseña que en el momento del regreso de los hijos de Israel, en los últimos tiempos, la descendencia de Jacob que se ha mezclado entre las naciones es mencionada de una manera especial delante de nuestro Padre Eterno. Jacob estaba orando por sus descendientes que iban a ser como la arena del mar. Así que esto implica que él estaba orando por todos aquellos que iban a mezclarse con las naciones. De la misma manera como la descendencia de Jacob estaba en peligro de extinción con este enfrentamiento con Esaú, los hijos de Jacob, que han estado mezclados entre las naciones y que ahora están redescubriendo su verdadera identidad, están en un peligro muy grande con el enfrentamiento con el sistema romano, que son los descendientes de Esaú. La oración de Jacob por su descendencia hará que sus hijos finalmente venzan sobre el falso sistema del cristianismo romano y el resto del paganismo para que vuelvan a casa
sanos y salvos durante la gran tribulación, así como está escrito en Apocalipsis 7, del 9 al 10, y también en Apocalipsis 7, el 14 y el 15. Más adelante vemos que Jacob hizo 3 cosas para enfrentarse con su hermano. Una de ellas es que envió regalos, otra cosa es que oró y también se preparó para la guerra. Ahora las circunstancias habían llegado a tal punto que ya no quedaba más remedio que enfrentar la situación y rectificar lo que se había hecho mal desde el principio. Jacob había engañado a su hermano y ahora tenía que enfrentar las consecuencias de esta realidad y no huir más. La huida de los problemas no los resuelve. Así que nuestro Padre Celestial siempre nos llevará de vuelta al punto donde hemos huido de nuestra responsabilidad para que aprendamos la lección de ser maduros y de ser responsables de nuestros actos y también que podamos rectificar los errores. Jacob todavía podía salir corriendo para escapar de su hermano. Dios envió uno de sus ángeles con el fin de tratar con la vida de Jacob. Así que el ángel tenía como misión debilitarle para que se humillara totalmente ante el Padre Celestial. Todavía Jacob era un hombre sumamente fuerte en sí mismo, pero el ángel estaba intentando llegar a lo más íntimo de Jacob en esta lucha físico-espiritual. La lucha entre el ángel y Jacob fue una lucha de poder. Es decir, ¿quién va a dominar la vida de Jacob? ¿La va a dominar el Padre Celestial o la va a dominar Jacob? El ángel no pudo dominarlo a él, no pudo dominar a Jacob. Era demasiado fuerte en sí mismo. Recordemos que los ángeles son enviados cada vez para efectuar una obra del Padre Celestial aquí en la tierra. Así que la misión de este ángel era quebrantar la autosuficiencia de Jacob y hacer que se sometiera totalmente al Padre Eterno y que dejara de confiar en sí mismo. Ese golpe que le dio el ángel era suficiente para quebrantar la autosuficiencia de Jacob. En Oseas 12, del 2 al 5, nos muestra este texto que el Padre Celestial no estaba conforme con los caminos de Jacob hasta que fue quebrantado y pidió ayuda. La palabra hebrea que se traduce como prevaleció viene de una raíz que significa poder, vencer, prevalecer, sufrir. Así que se podía traducir como luchó con el ángel y venció. La victoria aquí fue cuando él se quebrantó y que reconoció su necesidad de ayuda. Finalmente hubo un encuentro muy importante ahí en Betel, donde Jacob pudo cumplir sus promesas, estas promesas que le había hecho al Padre Celestial cuando huía de su hermano. Más adelante en Génesis 32, del 26 al 27, nosotros vemos cuando Jacob fue quebrantado por este golpe que le dio el ángel, había dejado a sus siervos y a su familia y se había quedado solo, pero todavía quedaba algo de su propia fuerza y el Padre Celestial quería que se despojara también de eso. En ese momento Jacob llora y le pide ayuda, ¿verdad? Le pide que lo bendiga. Se lo pide de una manera desesperada para poder seguir adelante. Así que el ángel le dice, ¿cómo te llamas? Esto significa, ¿estás dispuesto a reconocer quién eres? ¿Estás dispuesto a enfrentar quién eres en verdad? ¿Cómo te llamas? Le dice. Recuerda que el nombre revela la identidad, el carácter y el propósito de la persona.
Así que él responde, me llamo engañador. El Padre Celestial quería llegar a ese punto en su vida, el punto de confesar quién verdaderamente era en sí mismo, porque tomó a su hermano por el talón, eh, le quitó a su hermano la primogenitura con esta venta del plato de lentejas, porque engañó a su padre y robó la bendición de su hermano. Y esa era la razón por la cual Esaú venía contra él, porque era un engañador. Ahora él tenía que confesar quién era, y en ese preciso punto es donde está la victoria, en el reconocimiento de nuestros errores. Ahí es donde tenemos nosotros la victoria, en el quebranto, en el quebrantamiento. Así que en ese lugar, es el lugar de la transformación profunda. Nuestro maestro Yeshua dijo que el que pierde su vida la hallará. En Génesis 32:28, aquí es la primera vez que aparece el nombre Israel en las escrituras. Significa luchará y reinará con Dios. O también significa Dios luchará y reinará. Esto tiene una raíz que significa luchar, significa tener autoridad, tener una conducta noble. Eso es lo que significa. Ese nombre es dado a un hombre quebrantado, un hombre adolorido y necesitado y que reconoce su debilidad, su dependencia del Padre Celestial. En el momento más débil, él él recibió el nombre de victorioso. Ahí fue, en ese momento de mayor debilidad de Jacob, fue cuando él recibió el nombre victorioso. Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Así que como podemos ver aquí, la lucha con el Padre Celestial, eh, podemos vencer cuando nos humillamos y no le estamos resistiendo. Nuestro Padre Celestial lucha contra nosotros cuando somos fuertes en nosotros mismos, cuando somos autogobernados, pero cuando nos rendimos ante Él es cuando nosotros ganamos, obtenemos la victoria. La lucha contra el Padre Celestial es contraria a una lucha contra los hombres, porque mira, en una lucha contra los hombres, el que vence es el que gana, pero con el Padre Celestial, el que se rinde en esa lucha es el que gana. Aquí dice en este versículo, Génesis 32:28, que has luchado con Dios y con los hombres. Aquí con los hombres, algunos sabios se refieren a que luchó con Labán y con Esaú. Así que Jacob pudo vencer con Labán por medio de la obediencia a la palabra de Dios y con la rectitud, porque él era un hombre recto, nunca le faltó nada y nunca abusó de toda la confianza que Labán había depositado para administrar sus rebaños. Y con Esaú pudo vencer humillándose delante de la presencia del Padre Celestial y también humillándose ante su hermano. En Génesis 32:29 leemos que Jacob le dijo, dame a conocer ahora tu nombre. ¿Para qué preguntas por mi nombre? Le respondió el hombre. Y lo bendijo allí. ¿Dónde lo bendijo? Allí, en el lugar del quebranto, en el lugar de sinceridad y de verdad. Allí es donde está la bendición. El ángel reconoció que Jacob tenía el derecho de obtener la bendición que antes había conseguido por medio de una trampa, pero ahora lo recibió sobre la base de una lucha de honestidad. Fue totalmente diferente. Así que la palabra hebrea para luchar indica que la lucha se hizo dignamente. Eso lo puedes ver en Oseas 12:4. También quiero mencionar este versículo que está en Juan 1:47.
dice que Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, ahí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. Esto nos enseña que un verdadero israelita es uno en el cual no hay engaño. Jacob tenía que dejar de ser engañoso para ser un verdadero israelita y recibir el nombre de Israel. Y lo recibió con esta lucha de honestidad. En el libro de Apocalipsis, que también te voy a dejar que lo leas, los capítulos 2 y 3. Ahí vas a encontrar 7 mensajes a las comunidades mesiánicas de Asia Menor. Yeshua envió un mensaje diferente a cada una de ellas según su necesidad particular, pero cada uno termina hablando de los que vencen, como una referencia a los verdaderos israelitas, los que vencen como Jacob. Así que esto va a ser algo muy bueno que tú lo leas y que le pidas al Espíritu de Santidad que te guíe, que te muestre la verdad detrás de esto que vas a leer ahí en Apocalipsis. Así que un verdadero israelita es un vencedor. La palabra Israel tiene que ver con prevalecer en la lucha y en estos textos que tú vas a leer se habla de obtener la vida eterna, de no sufrir la muerte segunda, de recibir un nombre nuevo que fue lo que le pasó a Jacob y también habla de obtener autoridad sobre las naciones, de tener vestiduras blancas, de ser reconocidos por Yeshua ante el Padre y bueno muchas cosas más que te voy a dejar para que tú lo leas. Este, así que siendo fiel a nuestro Padre Celestial en las luchas diarias de la vida, así es como llegamos a la madurez espiritual. Así que así es como se forja un verdadero israelita y es la persona que va a recibir todo eso que tú vas a leer en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. La experiencia que tuvo Jacob también hace referencia al quebranto que tuvo que pasar Yeshua, porque también sus huesos fueron dislocados, así como está escrito en este Salmo 22:14. Así que más adelante vemos que Peniel significa el rostro de Dios. A pesar de haber tenido ese encuentro tan íntimo con el Padre Celestial, su alma había sido preservada con vida. Este es el sentido llano del texto, ¿verdad? Pero podemos entenderlo también de una manera más profunda, ya que Jacob reconoció que el lugar de encuentro, ese lugar cara a cara con Dios, era el lugar de la salvación de su alma. La expresión cara a cara se usa en la tradición judía como una referencia a Yom Kippur, que es el día de expiación. Y este día es 5 días antes de esta convocatoria que se conoce como Sukkot o la fiesta de los tabernáculos. Así que todo esto concuerda con lo que Yeshua enseña en Mateo 10:39, donde dice, el que ha hallado su vida la perderá y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. En Génesis 32:31 dice que el sol salía cuando Jacob cruzaba Peniel y cojeaba de su muslo. La escritura literalmente en el hebreo dice que el sol brilló para él, lo cual indica que hubo algo especial para él con la salida del sol en ese momento. Así que esto alude también al momento de la venida del Mesías, que en Malaquías es llamado el sol de justicia. Cuando todos los muertos en la fe en él serán resucitados y todos los enfermos serán sanados y todo Israel será salvo.
El golpe que le dio el ángel también alude al momento de la gran tribulación para Jacob, cuando será quebrantado ante los ataques de las naciones de la tierra, así como está escrito en Jeremías 37 y también en Daniel 12:7. Cuando los hijos de Jacob en ese momento lloran y piden ayuda, el Padre Celestial vendrá mediante el Mesías y los salvará. Así que, bueno, pues hay mucho que leer porque en relación a esto que estamos viendo, también puedes leer Zacarías, los capítulos 12 y 14. En Hebreos 11:21 se menciona que por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de sus hijos, de los hijos de José, y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Fíjate que se mencionan estas dos cosas. Por la fe, bendijo a cada uno de los hijos de José, y lo segundo es que adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Estas dos son las únicas obras de la fe que han sido destacadas en la vida de Jacob, en el capítulo donde aparecen los héroes de la fe. Y se menciona el bastón. El bastón representa la dependencia de una ayuda externa. Jacob se había convertido en un adorador por medio de sus muchas luchas. Aprendió a adorar al Padre Eterno. La lucha de Jacob durante la noche también es una referencia a la muerte del Mesías cuando salió el sol por la mañana. Ya había salido de la tumba, así como está escrito en Marcos 16:2. La salida del sol habla de la resurrección del Mesías. En Génesis 32:32, aquí vemos el tercero de los 613 preceptos que están en la Torá. En la actualidad, ese tendón se llama nervio ciático. Te voy a anotar por ahí en los comentarios, por aquí bajo de este video, los tres preceptos que llevamos mencionados aquí en este canal, y te digo, este es el tercero. Así que vamos a mencionar los 613 mandamientos, 613 preceptos de la Torá. Así que volviendo a este punto del nervio ciático, es una costumbre que los hijos de Israel, esa parte de la identidad de pueblo, eso es lo que ellos hacen y por eso siguen esta costumbre fielmente, ¿verdad? Así que más adelante vemos en Génesis 33:3 que ahora Jacob pudo enfrentar a su hermano Esaú de una manera correcta, porque era un nuevo hombre. Vemos cómo toma su responsabilidad y protege a su familia, se pone delante de ella y enfrenta a su hermano inclinándose 7 veces, humillándose ante él. Podemos respetar a una persona a pesar de su conducta maligna y perversa. En este caso, por el hecho de ser su hermano, merecía su respeto. El Padre Celestial intervino, lo sabemos, de manera milagrosa, tomando el control sobre los sentimientos de venganza de Esaú porque Jacob se había humillado. Dice en Génesis 33:4 que Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó y echándose sobre su cuello lo besó y ambos lloraron. Esaú alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿quiénes son estos que vienen contigo? Son los hijos que Dios en su misericordia ha concedido a tu siervo, respondió Jacob. Los hijos son regalos dados por la misericordia de Dios. Los que hacen abortos están despreciando no solo los regalos del Padre Celestial, sino también están despreciando al Padre Celestial mismo y a su Mesías, así como está escrito en Marcos 9:37. En Génesis 33:10
vemos que en lugar de ver a un enemigo, Jacob pudo ver a Dios en su hermano, a pesar de la vida de Esaú. Así que Jacob no se fijó en la maldad que había en él y esto es algo muy interesante. En Génesis 33:13 vemos la actitud de un buen pastor. Si un pastor presiona demasiado a su rebaño, ese rebaño se morirá. La palabra traducida como apuramos significa golpear. Eso es lo que significa. Así que dice aquí, si los apuramos mucho, eso es lo que significa, es golpearlos. Así que un buen líder tendrá que ser sensible para hacer avanzar al pueblo según su propia capacidad de avance y no forzar, así como está escrito en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Cómo tiene que pastorear el rebaño de Dios, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Así es como debe de ser pastoreado el pueblo del Padre Celestial. En Génesis 33:14, aquí está la promesa que no se ha cumplido todavía porque Jacob nunca fue a su hermano en Seir. Pero en Abdías 21 tenemos la promesa, ¿verdad? La profecía de que sí se va a cumplir en el futuro esta palabra que vimos en Génesis 33:14. Sucot significa cabañas, chozas. Una sucá puede significar también cualquier albergue temporal. Solo hay unos 5 kilómetros entre Peniel y Sucot. Así que esta palabra que vemos aquí también nos enseña que la convocatoria anual de Dios a su pueblo, esta convocatoria de Sucot, está relacionada con el regreso de los hijos de Israel a la tierra de Israel, que es Sucot. La fiesta de los tabernáculos también se conoce o la puedes encontrar como fiesta de las cabañas o también como las enramadas, por ejemplo, puedes recordar que el apóstol Pedro quería hacer unas enramadas para Moisés y para Elías, ¿verdad? Bueno, estaban ahí en esa convocatoria, por eso es que lo menciona. El Mesías cumplió proféticamente las primeras 4 convocatorias o fiestas anuales en en su primera venida. En su segunda venida también cumplirá las restantes, entre las cuales Sucot es la más larga. Esa fiesta hace alusión al milenio, el reino mesiánico, que es un tiempo de transición entre un estado a otro. Como la Sukkah es una morada temporal, después del milenio vendrá la morada permanente para el Mesías y para su novia, la nueva Jerusalén. Te dejé en pantalla unos versículos para que los revises que están en Apocalipsis. En Génesis 33:18 leemos que Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando vino de Padán Aram y acampó frente a la ciudad. Todavía no había cumplido esta promesa de ir a Betel y dar el diezmo. Esa demora de cumplir su promesa es lo que se cree que causó varios problemas. Ahora acampa enfrente de la ciudad, pero no entra en ella. Esto nos habla de que los hijos de Israel no viven según el sistema del mundo, sino que se mantienen al margen. Ser santo significa ser diferente de los demás, apartado.
La parcela de campo donde había plantado su tienda se la compró a los hijos de Hamor, el padre de Siquem, por 100 monedas. Ese terreno es el segundo que fue comprado por los patriarcas en la tierra de Canaán. El primero fue el campo de Macpela que Abraham compró para la sepultura de Sara. En el versículo 20 vemos el primer altar que edifica Jacob. El nombre que le dio significa el poderoso es el Dios de Israel. Entramos ahora a Génesis capítulo 34 y aquí vemos que Dina, la hija de Lea, quien había dado a luz a Jacob, salió a visitar a las hijas de la tierra, de ese lugar de Siquem. Y cuando la vio Siquem, lo que él hace es que se la lleva y se acuesta con ella, es decir, que la viola, la rapta. Ese instinto sexual es provocado en el varón por medio de la vista. Así que esto nos enseña acerca de la importancia de que las mujeres se vistan de una manera apropiada, así como se menciona en Primera de Timoteo 2:9. En Génesis 34:7 vemos que dos cosas graves están ocurriendo aquí. Primero, se cometió fornicación en el sentido de que hubo una relación sexual sin pacto matrimonial. Esto no se hace en Israel. Y la otra cosa es que uno que estaba fuera del pacto con Abraham se mezcla con una persona en Israel. Esto es lo que se conoce como el primer paso para la destrucción del pueblo santo. Te voy a dejar aquí unos versículos en pantalla para que tú los leas. En Génesis 35:1 vemos que Jacob se había tardado en cumplir la promesa del diezmo y bueno, como te comento, se cree que por eso es que vinieron todos estos problemas con Dina y con otros, ¿verdad? Dice en Génesis 35:2 que Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él: quiten los dioses extranjeros que hay entre ustedes, purifíquense y cámbiense los vestidos. Los dioses que traían ellos, los traían por despojar la ciudad de Siquem y tenían que ser eliminados a la hora de acercarse a un lugar santo. Los objetos dedicados a los dioses son peligrosos en dos aspectos. Traen la ira del Padre Celestial y son punto de contacto para los malos espíritus, así como está escrito en Deuteronomio 7:26 y también en Hechos 15:20. Los hijos de Israel tenían que hacer tres cosas antes de poder subir al lugar santo de Betel: quitar los dioses extranjeros, purificarse y cambiar sus vestidos. La purificación por agua es un medio de pasar de un estado de impureza ritual a un estado de pureza ritual para poder acercarse a un lugar que ha sido consagrado por la presencia del Padre Eterno. Es necesario tener el cuerpo en un estado de pureza ritual. Todo lo que tiene contacto con la muerte produce impureza ritual. Un cadáver, ¿verdad? Humano, flujo menstrual, emisión de semen, una tumba, la enfermedad que se tradujo como lepra, etc. Así que una cisterna de agua que procede de una fuente natural puede servir como un baño ritual. Todo lo que entra en esa cisterna queda purificado, así como lo vemos en Levítico 11:36. Lo puedes buscar, por favor.
Es probable que Jacob estaba hablando no solo de una eliminación de los ídolos, sino también de una purificación de los cuerpos de sus familiares, especialmente por haber tocado los cadáveres de la ciudad de Siquem. Así que más adelante, en Génesis 35, del 4 al 5, vemos que la presencia de idolatría y objetos idolátricos hacen que nuestros enemigos tengan poder para hacernos daño, pero cuando eliminamos toda idolatría entre nosotros y nos disponemos a adorar y a obedecer al único Dios, Él causa que nuestros enemigos tengan temor de nosotros. Y es lo que vemos aquí en esta cita que está en pantalla. Betel significa el poderoso de Betel, el Betel. Vemos cómo Jacob está más interesado en el Padre Eterno que en su casa. Así que esto muestra su crecimiento espiritual. Este es el segundo altar que Jacob edifica. En total, los patriarcas edificaron 7 altares en la tierra. Abraham edificó 4, Isaac 1 y Jacob 2 altares. Génesis 35:10. Y Dios le dijo, tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. Cuando Abraham recibió un nuevo nombre, la Torá nunca más menciona su nombre anterior, pero cuando Jacob recibe su nombre nuevo, la Torá sigue llamándole con los dos. El nombre de Jacob simboliza la naturaleza humana del patriarca e Israel lo que simboliza es su naturaleza profética. Podemos aprender que por mucho que nos entreguemos, siempre vamos a tener que enfrentar la naturaleza humana que tenemos hasta que venga el Mesías y finalmente nos transforme de una manera definitiva para que no quede nada de Jacob en nosotros, sino solo Israel. Jacob ya tenía 11 hijos y una hija. Ahora el Padre Todopoderoso y Todo Suficiente le ordena multiplicarse más todavía. Le habla de una nación y multitud de naciones vendrán de ti. Una nación se refiere a Benjamín, que todavía no había nacido, y una congregación de naciones se refiere a Efraín y Manasés, que iban a ser adoptados como hijos de Jacob. También podemos entender el texto en el sentido, en otro sentido, ¿verdad? Más profundo, diciendo que Jacob iba a venir un pueblo, el pueblo judío, y también una congregación que está entre los gentiles. Eso puede ser una referencia a todas aquellas congregaciones de personas que no son judías, que mediante el mensaje cristiano se iban a formar en el mundo. Los que dentro de ellos han recibido el espíritu del Mesías son parte de Israel y descendientes de Abraham, así como está escrito en Gálatas 3:7 y Gálatas 3:29. También se habla de los descendientes de Jacob representados por Efraín, que se han mezclado entre las naciones. Muy cerca de Betel, Raquel, al morir, da a luz al que llamó hijo de mi tristeza. Este nombre fue cambiado por el padre en el hijo de mi derecha o hijo del sur. Todo esto habla del Mesías que tenía que nacer en Efrata, fructífero, llamado también Betel, la casa del pan, como está escrito aquí en Miqueas 5:2.
El Mesías iba a ser el hijo de la tristeza, tal como lo vemos en el Salmo 116:3. Pero su tristeza fue cambiada por el Padre Celestial en alegría, así como lo vemos en Juan 16:20. También el Mesías se convertiría en el hijo de la mano derecha del Padre, como lo vemos en el Salmo 110:1. En el lugar donde Raquel dio a luz había muerte y también había nueva vida, lo cual nos indica que el Mesías iba a nacer en Belén y tendría que morir y tendría que resucitar para subir a la derecha del Padre en los cielos, así como lo vemos en Hebreos 1:3. Así es como hemos llegado al capítulo 36 de Génesis, donde vemos que Esaú toma sus mujeres de las hijas de Canaán. Vemos en este capítulo la genealogía de Esaú y tomando nota de quiénes son los hijos de quién, podemos ver que esta genealogía está llena de promiscuidad sexual. Así que en Génesis 36:4 nosotros vemos que Elifaz es el hijo primogénito de Esaú. En Génesis 36:11 vemos que los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefón, Gatam y Kenaz. Aquí, esta persona que se menciona como Sefón llegó a ser el rey de Grecia y de Italia. El libro de Josipón dice que Sefo tuvo un nieto llamado Latinus y eventualmente tuvo un descendiente llamado Rómulus, que fue el fundador de Roma. En Génesis 36:12 vemos de quién desciende Amalek. Estos descendientes de Amalek se convertirían en los enemigos más importantes para Israel por todas las generaciones, y esto lo vemos en Éxodo 17:16. El Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación. Así que es como nosotros sabemos que Amán fue descendiente de Amalek. Esto tú lo puedes encontrar en el libro de Esther. Herodes el Grande fue descendiente de Amalek también. Según la palabra en Éxodo, hay un Amalek en cada generación que es el principal enemigo contra el pueblo de Israel. Así que, ¿quién es el Amalek de hoy? Esta es una pregunta para ti. En Génesis 36:31 vemos que Edom empezó a tener reyes antes que Israel. Pero cuando los hijos de Israel tuvieron reyes, Edom tuvo solo jefes. Y esto lo puedes ver tú en los versículos del 40 al 43 de este capítulo, el capítulo 36 de Génesis. Los 8 reyes de los edomitas fueron seguidos por 8 reyes de los hijos de Israel, desde desde el rey Saúl hasta Jotam, como está escrito en Segunda de Reyes 8:20. Aquí está el versículo de Génesis 36:40, donde notamos que ya tienen jefes, ¿verdad? Todos estos nombres que se nos dan aquí en este capítulo corresponden a lugares geográficos, como dice sus localidades, ¿verdad? El área de Magdiel se refiere a Roma.
El nombre de Magdiel también se interpreta como Dios engrandeció en alusión al hecho de que Dios concedió a la civilización romana más grandeza y poderío que a las demás naciones. Esaú tenía dos méritos muy importantes. El primero es que honró a su padre. El segundo es que respetó el territorio de su hermano Jacob. Por esto, su civilización pudo permanecer y pudo crecer y llegar a ser un gran imperio, el imperio romano. Pero finalmente, como hemos dicho antes, su reinado será reemplazado por el de los descendientes de Jacob, como lo dijo Yeshua en Mateo 19:30. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Así que familia, hasta aquí la clase de la semana. Yo estoy muy complacida por estudiar junto contigo estas porciones, por poder poner a tu disposición esto. Deseo con todo mi corazón que tu vida sea edificada, que crezcas espiritualmente, que tu vida ministerial, tu identidad se expanda y que también seas de muy buena influencia y de muy buen ejemplo para tus hermanos en la fe. Les envío a todos un fuerte abrazo y les deseo muchas, pero muchas bendiciones. Bye bye.